Deustuko Gobernu presidentea, errektore ordeak, dekanoak, foru diputatua, Espainiako Gobernuko ordezkari eta gainontzeko agintariok, jaun Andreok, lagunon, egunon eta ongi etorriak izan zaitezte hitzaldi honetara. Con la conferencia de hoy ponemos punto final a este ciclo asomándonos a un mundo digital en el que, como el título señala, hemos tenido la oportunidad de conocer las claves, de conocerlas y discutirlas de este nuevo mundo que parece que se está alumbrando y en el que la tecnología digital jugará un papel decisivo. A través de las personas que en sus organizaciones están liderando en sectores claves como la industria, la automoción, las telecomunicaciones, los medios de comunicación o, en este caso, la educación, hemos tenido la oportunidad de conocer las claves, los retos, los objetivos, los plazos. Nuestros ponentes han compartido con nosotros las realidades del impacto digital en sus sectores y la visión de la economía, del empleo, de la educación en este futuro que ya no está en futuro, que es un futuro que ya está aquí. De sus intervenciones podemos extraer algunos elementos comunes: el cambio, la velocidad, las oportunidades, la flexibilidad. En todas ellas hemos encontrado algún punto común. Señalan la necesidad de transformar sus organizaciones y de contar para ello con el mejor talento. Han coincidido todos en la importancia decisiva de la educación, tanto de los jóvenes que se incorporan a sus organizaciones como de las personas que trabajan en ellas. Todos ellos han señalado la necesidad de actualizar el sistema educativo. Siempre es fácil señalar a los demás la necesidad de cambiar, de actualizar el currículum, de actualizar las competencias y también de actualizar el modo en que los centros educativos las trabajamos. Todos han señalado que aunque el mundo digital al que nos dirigimos es un mundo empujado por la tecnología, son las personas más importantes que nunca y serán las que marquen la diferencia en las organizaciones y en las sociedades. Personas con competencias tecnológicas, eso sí, pero formación humanista, ética, con creatividad, con empatía, con resiliencia. Y por todo ello no había mejor forma para terminar el ciclo que hablando de la educación para un mundo digital. ¿Y quién mejor que nuestra ponente de hoy, aunque será posteriormente quien le introduzca el rector? Creo que toda una vida dedicada al mundo de la educación y con la responsabilidad que ahora tiene y, por lo tanto, con la visión que esto hace de no solo de los cambios en nuestro sistema educativo, sino de lo que está pasando en el mundo, nos podrá compartir unas claves mejor que nadie. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y especialmente muchas gracias, ministra Isabel, esta es tu casa, por hacernos un hueco en una agenda imposible como es la de un ministro. Y como no, también agradecer a BBVA y a Susana Rodríguez, que hoy la representa, el apoyo del banco para poder haber hecho posible este ciclo. No me extiendo más. Eskerrik asko denoi eta orain hitza geure rektoriari dagokio. José Mari. Ministra Andrea, agintariak, ordezkariak, lagunok, egunon guztioi. Con el ciclo que terminamos, asomándonos a un mundo digital, nos hemos centrado en uno de los factores de cambio más importantes de estas décadas. Tecnologías como la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial o el Big Data, entre otras, están teniendo un efecto tangible en la vida de las personas y también en el mundo laboral y educativo. Informes de consultoras, gobiernos, foros, universidades nos hablan de nuevas oportunidades de trabajo, lo cual siempre es estimulante, pero también de alarmantes datos sobre las actividades laborales que se automatizarán. Esto está provocando no solo nuevos estudios, nuevas carreras para nuevas profesiones, sino también nuevas competencias requeridas para la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. En lo que tiene que ver directamente con educación, el rol del maestra se convertirá gradualmente en el rol de la persona tutora y facilitadora de alto valor agregado. La tecnología digital vendrá a ayudarle en este nuevo rol y el uso de algoritmos y herramientas basados en la inteligencia artificial y Big Data pueden ayudarle. Las experiencias de aprendizaje autoguiado podrían reforzar la mentalidad de aprendizaje permanente y ágil que se necesita para enfrentar un futuro incierto. Por otro lado, el aprendizaje colaborativo en un contexto social online podría fortalecer los valores y las habilidades necesarias para un entorno de trabajo con equipo. Como sabemos, llevamos años denominando las generaciones con letras del alfabeto: X, Y, C, Z, T
La generación X nació en los 70 tras los baby boomers de los 60. Posiblemente tenemos la generación Y, también conocida como generación de los millennials, de los 80 y parte de los 90. La generación Z es la generación postmillennial o centennial, hasta mediados de la década de los 2000, con más dependencia de la tecnología y lo virtual. Se dice que valoran la educación, la inteligencia y el conocimiento. Sus normas sociales tienen un toque digital mayor. Son capaces de mucha vida en común y solidaria por medio de Internet. Son más autodidactas. Según el profesor Iñaki Ortega, que analiza estas generaciones, talento, constancia y reverencia son sus cualidades. Son más desafiantes con la autoridad. Las generaciones siguen. Ahora se habla de la generación T, o generación táctil, o generación alfa, o tecnológica. Son los que nacen entre 2010 y 2025. Y la verdad es que todavía poco se ha dicho sobre ellos porque están por nacer, claro. Lo que está claro es que sea como se denomine esta nueva generación, si es que fuera posible definir ese tipo de generaciones, esta generación que ahora se encuentra en pleno desarrollo educativo presenta para todas y para todos uno de los mayores desafíos educativos de la historia. Esto quiere decir que necesitamos repensar la educación para nativos digitales. Los métodos de enseñanza del siglo XX y la tecnología del siglo XXI presentan una brecha. La generación Z no se siente inspirada por el aprendizaje tradicional y así lo señalan repetidamente. La generación Z lleva el término nativo digital a un nuevo nivel. Nacidos después del 96, estos jóvenes han crecido no solo en ordenadores e Internet, sino con smartphones y redes sociales. La tecnología no es nada especial para ellos, simplemente es. Ni siquiera ven la tecnología como tecnología. Es solo la forma en la que se comunican. Son colaboradores, están conectados, pueden ponerse en contacto con cualquiera y con todos directamente de sus teléfonos. Prefieren las imágenes al texto, se motivan gracias a la gratificación instantánea y las recompensas frecuentes, prefieren los juegos a la lectura. Pueden tener más habilidades visuales espaciales, pero quizá el potencial de una capacidad de lectura profunda y reflexiva está más en cuestión. Les gusta el proceso paralelo y la multitarea. No es extrañar que las viejas reglas no resuenen con ellos y, lo que es más importante, quizá no les esté preparando para prosperar en un futuro desconocido. Con Internet como su escuela, los nativos digitales tienen acceso a contenido ilimitado, lo que les permite que el aprendizaje sea constante, no dependiendo del tiempo o la ubicación. No se trata de cambiar la educación para que se convierta en un entretenimiento mediocre, sino de ver el modo en que los educadores pasan a liderar experiencias de aprendizaje. Necesitamos ver la manera en que hacemos que los estudiantes piensen y entiendan, cómo desafiarles de una manera en la que deben pensar críticamente y crear. Para ayudar a los estudiantes a descubrir su aprendizaje propio y convertirse en creadores y colaboradores, no podemos simplemente tomar las herramientas digitales y simplemente hacer lo mismo que hemos hecho siempre, pero en una pantalla. Las escuelas de hoy son las que van a crear el mundo del mañana. Hablamos, al menos en la universidad, más que nunca de soft skills, como el liderazgo, el aprendizaje permanente, la innovación, la resolución de problemas complejos, la creatividad o la inteligencia emocional, para que nos dé una ventaja competitiva. Y en todas estas competencias buscamos añadir, inventando como sea, nuevas fórmulas de aprendizaje en valores, en responsabilidad, en ética unida a la justicia y derechos humanos, ya sea de modo colaborativo, con estudio crítico, debate o aprendizaje. Los grandes valores europeos de libertad y justicia, traducible en inclusión y cohesión social, son valores que hay que redefinir desde las nuevas plataformas. Necesitamos ayudar a los estudiantes a ser pensadores críticos, con marcos éticos sólidos, con capacidad de resistencia y capacidad para reflexionar, a convertirse en ciudadanos preocupados y activos. Tenemos que repensar y asegurarnos de que realmente les estamos enseñando a cómo ser aprendices, creadores y solucionadores de problemas, y distinguir entre información verdadera y falsa. Esas serán habilidades críticas que les ayudarán a sobrevivir en un mundo complejo, haciendo cosas que ni siquiera podemos anticipar ahora. Bien, no nos queda entonces con este panorama más remedio que reflexionar juntos el modo de llevar a cabo la transformación de nuestro sistema educativo para este mundo digital. Y para ello contamos hoy con Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Sobre su currículum, aunque es una persona muy bien conocida, adelante algunos datos. Nació aquí en Bilbao en un 23 de mayo, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto, Filosofía y Derecho por la Universidad de Deusto y la Universidad de Valladolid. Vivió y estudió varios años en Irlanda. Es catedrática de enseñanza de secundaria española. Tiene una larga trayectoria en política, siempre ligada a la educación.
Se inició en 1987 como responsable del Gabinete de Consejero de Educación y Universidades e Investigación, José Ramón Recalde. Fue viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación con Fernando Buesa. En la siguiente legislatura fue directora del Gabinete del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, Ramón Jáuregui. Desde octubre del 98 es parlamentaria autonómica vasca por Vizcaya y responsable de los temas educativos de su grupo. De 2009 a 2012 ejerció el cargo de consejera de Educación, Universidades e Investigación por el Gobierno vasco. En la actualidad es portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Isabel mila esker, gurekin egotagatik gaur hemen zure etxean. Zurea da hitza. Egunon guztioi, posten naiz zuekin egoteaz, bihotz-bihotzez. Oso ondo sentitzen naiz hemen zuen artean, etxean sentitzen naizelako. Muchas gracias, rector, muchas gracias, José Luis del Val. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo muy sinceramente a la Universidad de Deusto, a su rector, José María Guibert, y a los organizadores de este ciclo de conferencias, Asomándonos a un mundo digital, la oportunidad que me brindan de compartir con todos y todas vosotras algunas reflexiones que considero importantes. Es para mí un verdadero honor estar aquí, en esta casa, que hace años me acogió y de la que guardo un maravilloso recuerdo. Lo que hoy soy personal y profesionalmente, así como mi profundo compromiso y amor por la educación, se lo debo en buena parte a Deusto y a las profesoras y profesores que cada día despertaron mi curiosidad y mi deseo de aprender y cuya impronta inolvidable guardo como un tesoro. Han pasado algunos años desde entonces. Hoy, como ministra de Educación y Formación Profesional, vuelvo a Deusto para hablarles del cambio educativo y transformación digital. Porque la revolución digital, como ha dicho nuestro rector también, que define nuestro tiempo, abre grandes oportunidades y desafíos a los sistemas educativos, tal y como ha pasado en el mundo empresarial y de los negocios. Las empresas saben bien que las ganancias en productividad no se logran tan solo con la incorporación de nuevas tecnologías. Deben ir acompañadas de cambios organizativos y de una nueva manera de trabajar más inteligente y colaborativa para sacar el máximo provecho de las tecnologías digitales. Sin duda, son las empresas las organizaciones con mayor capacidad de adaptación al entorno, al estar sujetas a una competitividad global que exige anticiparse a los cambios y tendencias de los mercados, de los consumidores y de los estilos de vida. La escuela no está sujeta a esa presión tan acelerada de cambio adaptativo. Al contrario, funciona como una institución de proceso más lento porque se dedica a acompañar el desarrollo infantil y la maduración cognitiva y competencial de adolescentes y jóvenes en su camino hacia la vida adulta. Sus resultados requieren sin duda otros plazos de tiempo y otros criterios que los simplemente cuantitativos. Nuestro sistema educativo también cuenta con escuelas más rápidas, innovadoras y de buen rendimiento que despuntan como referentes ya sea en educación primaria, en secundaria o en formación profesional. En la mayoría de esos casos de innovación, las tecnologías digitales han dado lugar a nuevas pedagogías emergentes y a nuevas formas más globalizadas de trabajar y aprender. Sostenemos que para alcanzar sistemas educativos de alto rendimiento se requiere inyectar confianza en los agentes del sistema, responsabilizarlos para que tomen iniciativas y asuman liderazgos encontrando el adecuado equilibrio entre la autonomía y la rendición de cuentas. Buscamos escuelas de confianza,
Ese ha sido el modelo que los gobiernos socialistas hemos seguido siempre desde los tiempos de la LOCSE hasta la LOE y más allá hasta la LOMCE de 2013, otorgando mayor autonomía a los centros y a los equipos docentes cada vez más profesionalizados por programas de formación permanente, muchos de ellos promovidos desde el Ministerio a través de programas de cooperación territorial. Así, por ejemplo, en el año 2009, y vosotros y vosotras lo podéis recordar, pusimos en marcha el programa Escola 2.0, al que se sumaron la práctica totalidad de las comunidades autónomas. El Ministerio lo cofinanciaba con 98 millones de euros. Hasta diciembre de 2011, el número de ordenadores facilitados a los alumnos fue de 729.000, se transformaron 30.000 aulas como aulas digitales y se formaron en tecnologías digitales a 165.000 profesores de primaria y enseñanza secundaria obligatoria. Fue un programa ambicioso y con equilibrio territorial que supuso un primer salto adelante. Por desgracia, no pudo sobrevivir al cambio de gobierno y acabó siendo eliminado en el año 2012. Nuestra pretensión es retomarlo, si los ciudadanos nos dan la oportunidad de formar nuevo gobierno. Necesitamos liberar la creatividad y el impulso de cambio de nuestros centros educativos. Y lo hemos empezado a hacer ya desde hace unas semanas, que revertimos a través de una ley ya, el Real Decreto de 2012 de recortes en la educación. A su vez, la nueva ley que hemos diseñado va a contribuir de manera significativa a superar el marco de rigidez y encorsetamiento que supone aún la LOMCE. Espero que la nueva ley inicie su trámite parlamentario tras las elecciones generales y sea el revulsivo modernizador que espera toda la comunidad educativa. Mirada larga, mano tendida al diálogo y al acuerdo en educación y convicción firme de ganar el futuro desde las políticas de conocimiento, donde la educación básica y preuniversitaria ha de ser un puntal determinante. Son tres premisas que debemos asumir como país en una gran alianza de corresponsabilidad con los sectores más dinámicos y creativos de la sociedad civil. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece la era digital y hacer frente a los desafíos que implica en materia de educación. En este sentido, es necesario configurar un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje a la altura del tiempo que vivimos, que, 1, proporcione los conocimientos, las competencias, la creatividad y la conciencia crítica que son necesarios para saber navegar y vivir en la era digital, y 2, que nos proponga un modelo educativo incluyente que para llegar a ser de calidad y de alto rendimiento ha de ser equitativo sin que nadie se quede atrás, puesto que sabe desarrollar el talento de todos para potenciarlos de manera personalizada. Y para cumplir esos objetivos, las tecnologías digitales son una herramienta clave, imprescindible. Tecnologías digitales entendidas primero como contenido y habilidades a aprender, que a su vez permitirán una mejor empleabilidad, dado que, según nos indica la Comisión Europea, el 90% de los futuros puestos de trabajo requerirán habilidades digitales. Pero también hay que entender las tecnologías digitales como una palanca ineludible del cambio de modelo de enseñanza, como el punto de inflexión para cambiar la matriz educativa tradicional, con su división por asignaturas en horarios y espacios cerrados, una matriz educativa que algunos autores como Ken Robinson han comparado ya con las factorías industriales de organización taylorista. Esta matriz hemos de cambiarla. Las tecnologías digitales configuran una infraestructura, un hardware imprescindible, pero que solo proporcionará altos rendimientos si se acompaña de un software humano, organizativo e innovador que ha de ser creado, estimulado por el profesorado y los equipos directivos. Y para incluir ese cambio de modelo educativo son necesarias nuevas leyes educativas, pero tan solo para facilitar un marco adecuado de intervención, porque luego serán los equipos docentes los que lideren esos procesos de cambio, tal y como ya han empezado a hacer las escuelas más innovadoras.
Estas islas de innovación educativa ya no quedarán fuera de la ley o en la periferia del sistema, como pasa ahora, sobre todo cuando podamos aprobar esa futura ley que ya hemos puesto sobre la mesa. Nuestra voluntad es que las escuelas innovadoras pasen a ser el centro del sistema y polinicen al resto como referentes de éxito para ir construyendo un ecosistema de cambio educativo permanente, bien interconectado con los cambios externos del mundo que vivimos. Ya expertos internacionales nos pronostican que en 2025 la hibridación entre seres humanos y robots será algo cotidiano. Humanos y robots conviviremos e interactuaremos de forma cada vez más estrecha y en más áreas de actividad, y la incorporación de prótesis robotizadas en el cuerpo humano dará lugar a una creciente fusión entre máquinas y personas. Vivimos en un tiempo vertiginoso, trepidante, lleno de grandes oportunidades, pero también de importantes incógnitas y desafíos, y tenemos que estar preparados. Uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, el sociólogo Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias de 2010, acuñó ya el conocido término de modernidad líquida para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas y bien instituidas se han desvanecido, dando paso a un mundo mucho más incierto, más cambiante, inesperado e imprevisible. Los cambios imprevisibles a los que está sometida permanentemente la sociedad de hoy generan un problema añadido a la educación. ¿Educar para qué mundo? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué economía? Cuando la única certeza es el cambio permanente. Coincidimos con el director de PISA, Andreas Leiser, cuando dice que las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que todavía no se han creado, tecnologías que aún no se han inventado y problemas que surgirán y aún desconocemos. Ante esta situación, los educadores debemos pasar de una visión cortoplacista a una visión de la educación como un proceso a lo largo de toda la vida que parte de unos fundamentos bien sólidos y perdurables, adquiridos y universalizados por la educación básica. La clave, hoy más que nunca, es universalizar la capacidad de aprender a aprender. Este es el quid de la cuestión. Como nueva garantía cultural, para que todos nuestros alumnos y alumnas retomen el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos que garantizar que cuando nuestros jóvenes acaben su escolarización, quieran y puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Para ello es imprescindible que la experiencia de aprender les haya resultado positiva y hayan descubierto lo verdadero, lo bello, lo justo, lo sostenible y lo eficaz como esferas relevantes gracias a la escuela. Tienen que haber experimentado la satisfacción que conlleva comprender la realidad. Una realidad que desde la revolución digital es más poliédrica, mucho más compleja, llena de dilemas y paradojas que requieren una comprensión lectora mucho más sofisticada. Una comprensión que implica que los alumnos desarrollen competencias no cognitivas también, como la empatía hacia otros puntos de vista, la adaptabilidad ante nuevas circunstancias o la confianza de colaborar y trabajar juntos en retos desafiantes. La capacidad de aprender a aprender y de adquirir esas competencias clave no puede ser un privilegio de unos escogidos o de unas minorías, sino que ha de ser un derecho de ciudadanía que posibilite el pleno desarrollo cultural, profesional y democrático de todos y de todas. Porque en una sociedad saturada de información y acelerada por la innovación permanente, la clave no es ya contestar respuestas memorizadas en exámenes o reválidas, sino saber argumentar y construir significados relevantes y desarrollados en equipo que demuestren madurez y responsabilidad. Si me permiten una cierta simplificación, me atrevo a decirles que no podemos continuar instruyendo a las nuevas generaciones para hacer lo mismo que ya hoy pueden empezar a hacer los robots. Recoger, guardar y procesar datos son actividades que los robots van a ir haciendo cada vez más y mejor.
Nuestro diferencial, nuestro valor añadido, pensando en las nuevas generaciones de hoy que serán adultas en el año 2030, consiste en garantizar que todo el alumnado adquiera la capacidad de crear significados, entender lo que asimila y le rodea y saber interrelacionarse con los demás dominando distintos códigos y lenguajes que conviven en complejidad. La responsabilidad de la educación básica consiste en desarrollar al máximo los talentos y el potencial de todos nuestros alumnos sin dejar a nadie atrás. Y todo ello para ser competentes en 3 escenarios: en la vida diaria, en entornos cambiantes y ante dilemas complejos. Y eso nos obliga a realizar varias tareas en las que no voy a profundizar, pero no quiero dejar de enunciar. En primer lugar, hemos de revisar y adelgazar los currículos escolares enciclopédicos que tenemos, diseñados antes de la aparición de Internet, para sustituirlos por otros orientados no a tener cabezas llenas de datos, sino mejor estructuradas, capaces de hacerse preguntas y de descubrir nuevas respuestas e innovaciones. En segundo lugar, reforzar el aprendizaje de competencias que ayuden a resolver problemas y a trabajar de forma más productiva, con mayor creatividad y sentido de la colaboración, en entornos siempre cambiantes. En tercer lugar, promover el aprendizaje de otras lenguas que permitan a nuestros jóvenes desenvolverse como ciudadanos del mundo, sin fronteras de comunicación ni de aprendizaje. Por último, equipar a todos los estudiantes con un bagaje de valores, actitudes, virtudes, como la curiosidad, la iniciativa, la cooperación, la asertividad, la resiliencia, que ahora tanto se menciona, o la responsabilidad. Acordémonos de Kant, cuando proclamaba en 1784 que el espíritu de la Ilustración era pensar por uno mismo, superando aquellos paternalismos y servidumbres que mantuvieron a la humanidad en la oscuridad o en la superstición. Mantener ese objetivo ilustrado del sapere aude implica también identificar las fortalezas y debilidades que suponen las tecnologías digitales sin caer en un falso triunfalismo o adanismo tecnológico. Todo cambio tecnológico implica disrupciones a las que debemos responder con capacidad crítica. Según el estudio Coming of Age on Screens, el 70% de los jóvenes encuestados de entre 13 y 24 años de un total de 13 países manifiestan que necesitan estar permanentemente conectados. Su principal angustia es el miedo a estar desconectados, no tener wifi o quedarse sin batería de sus móviles. 70%. Es el llamado síndrome, el conocido síndrome FOB, Fear of Being Offline. Otro informe nos revela que el 53% de los chicos y chicas de entre 16 y 22 años de Estados Unidos manifestaba en una encuesta que preferiría perder su sentido del olfato antes que su acceso al ordenador o su teléfono inteligente. Ciertos autores, como Nicholas Carr, en su obra Superficiales de 2010, prefieren hacer un balance más bien pesimista sobre los nativos digitales, siendo críticos por su superficialidad cultural y gustos banales, su fuerte Google dependencia, su falta de concentración de lectura y de argumentación, o su falta de asertividad y autonomía, con baja resistencia a la frustración. Es cierto que los adolescentes digitales, lo vemos en la escuela, son impacientes y quieren respuestas rápidas. Consumen impactos y flashes siempre evanescentes y son casi monosilábicos a la hora de hablar. Sin embargo, el profesorado y el mundo educativo no pueden ser apocalípticos y enfatizar los déficits de los alumnos como una queja. Todo lo contrario, la razón de ser del profesorado, bóveda de arco del sistema,
es resolver y hacer revertir esas deficiencias para convertirlas en nuevas capacidades y potencialidades positivas. Esta es justo la alquimia de la enseñanza, saber captar la atención de los estudiantes y saber encauzarlos hacia desafíos superadores desde el pensamiento crítico. Es hoy por hoy la meta que ninguna otra institución social puede hacer mejor que la escuela. Y para ello hay que llevar profundos cambios en las formas de entender qué es aprender y qué es enseñar. Según el experto en educación y nuevas tecnologías, esta es una cuestión interesante, Jordi Adell, la aparición de Internet y de las redes sociales que caracteriza la segunda mitad de esta década ha promovido una manera diferente de pensar sobre el aprendizaje. Los entornos en los que aprendemos se han multiplicado y han sufrido cambios importantes en los últimos años. Internet es actualmente la mayor fuente de información y el entorno de aprendizaje más importante sobre muchos temas. No solo porque contiene mucha información, sino porque conecta a muchas personas y les facilita la comunicación entre sí. En este contexto, las teorías sobre los entornos personales de aprendizaje están cobrando mucha fuerza. Los entornos personales de aprendizaje son el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Los alumnos y las alumnas cada vez aprenden más en contextos extraescolares de informalidad, donde se aprende haciendo y se aprende equivocándose. Uno de los retos de la escuela tiene que ser capaz la escuela de integrar estos nuevos contextos de aprendizaje y aprovecharlos para proporcionar al alumnado un aprendizaje más experiencial, emocional, práctico y significativo. Esta es la verdadera aportación de las TIC al aprendizaje. Así lo ha entendido la Fundación MacArthur al impulsar el enfoque del Connected Learning, que incorpora todos los recursos educativos de las ciudades, museos, bibliotecas, laboratorios como herramientas de la enseñanza. Porque las TIC permiten precisamente trascender el espacio y el tiempo, las dos grandes dimensiones que articulan la realidad, a modo, yo le suelo llamar, de agujero de gusano. Podemos estar aprendiendo con personas que no comparten con nosotros esas dimensiones, las del espacio y el tiempo, y sin embargo nos ayudan a aprender. Las posibilidades de aprendizaje que se abren ante esa expansión han de ser utilizadas por la escuela. En síntesis, las TIC son capaces de potenciar la efectividad de las estrategias metodológicas innovadoras y el repertorio de recursos en el aula. Se han convertido por ello en un apoyo educativo imprescindible y desempeñan un papel destacado en algunas de las metodologías educativas innovadoras mejor valoradas en estos momentos, tales como la llamada clase invertida o flipped classroom, la ludificación, gamificación, el uso de la realidad aumentada e inmersa, el mobile learning y el aprendizaje basado en proyectos o en la indagación. Para avanzar en la dirección de este profundo cambio en los procesos de aprendizaje, el ministerio que dirijo ha desarrollado el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Educación y la Formación, cuyos objetivos generales son: 1. Impulsar metodologías transformadoras de los espacios de aprendizaje y la pedagogía tradicionales. 2. Fomentar la colaboración entre grupos y la creación de redes. 3. Desarrollar esas destrezas y valores en el aula. Y en general, mejorar la competencia digital incorporando todas las destrezas en las áreas y materias del currículo y en las relaciones de la comunidad escolar. Son varias las actuaciones que se llevan a cabo en el marco de este plan, que incluye 15 grandes proyectos y que se llevan a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, la Comisión Europea, universidades, asociaciones científicas y profesionales del sector tecnológico, fundaciones y empresas como Apple, Fundación La Caixa, Google, Microsoft, Samsung o Telefónica.
Las actuaciones del Ministerio en la transformación digital del sistema educativo tienen dos destinatarios directos: docentes y centros. Pero siempre es el alumnado, obviamente, el beneficiario último de todas nuestras actuaciones. Me referiré a algunos programas brevemente. En primer lugar, voy a destacar aquellos que se dirigen a mejorar la competencia digital de los docentes. El Ministerio ha coordinado la elaboración del marco de competencia digital docente de nuestro país, que ha sido realizado a partir del marco europeo de competencia digital para el ciudadano, pero adecuándose a las competencias de la profesión docente, por lo que ha recibido la felicitación de la Comisión Europea. Su finalidad es servir de referencia para diseñar la formación permanente del profesorado en el desarrollo de una cultura digital, con valores de ciudadanía democrática. Este marco de referencia ha sido realizado por un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Educación, con la participación del conjunto de comunidades autónomas y ciudades autónomas, Tras el reciente y unánime informe positivo de la Comisión General de Educación, celebrado hace 2 semanas, y el previsible acuerdo de la Conferencia Sectorial, será publicado como resolución ministerial para dar acompañamiento normativo a todas estas actuaciones que les reseño. En segundo lugar, la Escuela de Pensamiento Computacional, que consiste en ofrecer a los centros recursos educativos abiertos, formación y soluciones tecnológicas para ayudar a los docentes españoles a incorporar el pensamiento computacional a su práctica diaria. Durante este curso están participando en esta iniciativa 700 profesores, lo que esperamos esté repercutiendo en aproximadamente 18.000 alumnos y alumnas. Segunda iniciativa, el programa Samsung Smart School, que surgió en 2014, que hemos continuado, y el Ministerio aporta la plataforma de formación en línea y los cursos en línea de formación del profesorado, y Samsung aporta el equipamiento para las aulas. Hay 259 docentes y 11.500 estudiantes inmersos en este programa. Estamos convencidos de que la preparación del profesorado, necesitamos los mejores profesores, necesitamos que los mejores profesores estuvieran en aquellos lugares de más difícil desempeño. Necesitamos profesores, y los profesores son la clave para el cambio de la sociedad digital que exige la educación. Sabemos también que la clave no está en la preparación individual de cada docente solo, sino en la solidez colectiva de los equipos de profesorado y en el cambio de cultura de los centros. Necesitamos mucho más trabajo colaborativo entre el profesorado, mucho más. Por ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha venido participando en grupos de trabajos de la Comisión Europea en la definición del marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes. La publicación de este marco está facilitando a los centros educativos disponer de orientaciones precisas para mejorar su competencia digital institucional. Debido a su promoción de la autoevaluación de los centros, este proyecto es conocido como SELFIE y devuelve a cada centro un retrato muy aproximado de lo que está haciendo y relativo en relación a los demás. España va a ser un país pionero en la implantación de esta herramienta, del SELFIE, del Marco Europeo para Organizaciones Educativas, comenzando ya el primer curso 2018-2019. Mostraremos resultados en el próximo congreso que celebraremos el 4 o 5 de abril. Interrogación. El Ministerio viene además impulsando otros 2 proyectos muy interesantes. El primero, el programa Escuelas Conectadas, que cuenta con un presupuesto de 240 millones de euros destinados a dotar de banda ancha, ultrarrápida y de conectividad interna a los centros escolares. Los destinatarios son todos los centros educativos españoles de educación primaria y secundaria. Hasta ahora se han conectado más de 16.500 centros, muy importantes sobre todo para ámbitos rurales o centros situados en zonas aisladas donde no existe oferta comercial de banda ancha. Además,
Otro es el proyecto eTwinning, muy conocido en esta casa, por cierto, enmarcado en el programa Erasmus+ de la Comisión Europea y que consiste en crear proyectos de colaboración escolar virtual. En este momento hay más de 50.000 docentes españoles inscritos y más de 13.500 centros españoles registrados, en torno a 4.000 proyectos. Se trata también de un proyecto en el que participan todas las comunidades y ciudades autónomas. Estos usos innovadores de las TIC, llevados a cabo por docentes con una adecuada competencia digital, permiten adaptar mejor la práctica educativa a las necesidades del alumnado, eliminando, y esta es una cuestión importante, barreras de acceso personales en muchos casos. Hay quien aprende más rápido, hay quien aprende más lento, y compensando carencias en colectivos socioeconómicamente desfavorecidos donde es más pronunciada la brecha digital. Las TIC pueden ser, por tanto, una valiosa herramienta para contribuir a la equidad, que es una de las principales metas de nuestro Gobierno. No quiero dejar de hacer una referencia específica a la importancia que las TIC tienen en el trabajo de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que permiten indudablemente su mayor acceso a los contenidos escolares y a la información y cultura en red. Según recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. En el caso de las escuelas, las TIC no solo facilitan el acceso, sino el logro de los aprendizajes y la participación efectiva de este colectivo en el avance digital. Para conseguir estos fines, resulta fundamental la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, por los principios de flexibilidad, coherencia, accesibilidad, claridad y comprensión. El diseño universal de aprendizaje no se refiere solamente a la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad, sino que supone pensar de un modo verdaderamente universal que tiene en consideración las posibles necesidades de todo el alumnado a la hora de diseñar e impartir la enseñanza. Asimismo, la ley que nosotros planteamos garantiza que se adopten las medidas organizativas y curriculares pertinentes conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje. Y las TIC son la llave maestra para su aplicación en el aula, proporcionando herramientas para la accesibilidad y la cooperación. Nuestro Gobierno hace suyos los objetivos, lo ha hecho desde el día 1, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estamos convencidos del poder que tiene la transformación digital y su contribución a la hora de mantener y mejorar el estado de bienestar para las próximas generaciones. También estamos convencidos de que la estabilidad y el impulso del crecimiento económico de España hacen que este sea el momento adecuado para emprender los cambios y reformas que este país necesita. Por eso, desde el momento en que el Gobierno asumió el cargo, hemos presentado una serie de reformas estructurales que, junto con otras medidas en tramitación, constituyen nuestra Agenda para el Cambio. La Agenda para el Cambio articula un conjunto de reformas que, junto con la disciplina fiscal y la cohesión social, nos permitirán enfrentar los desafíos futuros que plantea la transformación digital, el cambio demográfico o la transición ecológica, que son los fenómenos que van a marcar el siglo XXI. Actuamos, por tanto, con un elevado sentido de la responsabilidad y con visión de futuro para culminar una transición exitosa hacia la España del conocimiento, de la que dependerá nuestra competitividad y bienestar en el inmediato futuro. Voy concluyendo, pero no puedo dejar de hacer referencia a la formación profesional. Auténtica joya de la corona, no solo del ministerio que dirijo y que por primera vez recibe ese nombre, sino también de la política española, porque tenemos muchos desafíos que enfrentar para elevarla, para mantenerla, para en el ámbito europeo a la altura que merece.
La tarea que estamos llevando a cabo para incorporar la competencia digital en todo el catálogo de FP del sistema educativo es la que sigue. Como saben, la formación profesional está recibiendo un impulso muy decidido por el Gobierno. No solo debemos trabajar para corregir un auténtico desequilibrio que tenemos en la formación profesional, baste decir que el número de matriculados en formación profesional es equivalente a la mitad de los matriculados, de la media de los matriculados en la OCDE. Les voy a dar unos datos que seguramente les aclararán el panorama. Dice el CEDEFOP, son datos del CEDEFOP, del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, y nos indica el CEDEFOP que para el año 2025 el 37% de los puestos de trabajo estarán asociados a un alto nivel de cualificación. En España, en estos momentos, tenemos el 43,45% de la población activa está altamente cualificada. Por lo tanto, hasta ahí, ningún problema. Sin embargo, los puestos de trabajo que requerirán un nivel medio de cualificación se cifran en un 49%. Y nosotros, según la EPA, estamos en un 25,95%. Estos puestos de trabajo de nivel medio son además los más resistentes a las tensiones de empleo, porque son los que se asocian más directamente al mundo productivo, a procesos productivos. Precisamente es en este nivel en el que las competencias digitales de los trabajadores son especialmente necesarias. Por último, y acabo con las cifras, solo el 14% de puestos de trabajo se reservan para personas con un bajo nivel de cualificación. Se reservarán en 2025. Y en nuestro país, en estos momentos, la EPA nos dice que tenemos un 37,77%. Entenderán, por tanto, la preocupación y la prioridad del Gobierno por desarrollar una política de formación profesional que sea capaz de reequilibrar estas cifras, incentivando el acceso a la formación profesional, especialmente en los grados medios de aquellos jóvenes que finalizan distintas etapas del sistema educativo. Y sin olvidar, por supuesto, que la FP del sistema educativo está también abierta a personas de cualquier edad que quieran mejorar su formación. Estamos adaptando, por tanto, la formación profesional a las necesidades, aquí se ha comentado, que plantea la cuarta revolución industrial y la industria 4.0. No queremos perder ese tren, no podemos perder el tren, y estamos haciendo una apuesta muy seria por prestigiar la formación profesional y renovar su oferta con titulaciones de perfil digital, demandadas por las empresas y por los mismos jóvenes. En esa línea de impulso decidido por la formación profesional, hemos convocado y reactivado el Consejo General de Formación Profesional, donde están las comunidades autónomas, donde está el mundo de la empresa, empresarios, sindicatos. El Consejo General de la Formación Profesional, como digo, lo hemos convocado y lo hemos reactivado, que llevaba sin convocarse desde el año 2010. Hemos desbloqueado 10 títulos y 12 currículos de formación profesional que estaban pendientes desde 2012. Hemos reactivado el Grupo Técnico de Orientación Profesional que estaba sin convocar desde 2011. Los orientadores son absolutamente necesarios para hacer caminar la formación profesional y que nuestros alumnos y alumnas sepan dónde tienen que ir. Tenemos preparado el Real Decreto que alinea el marco español de cualificaciones profesionales en sus niveles no universitarios con el marco europeo que estaba pendiente de hacer desde 2011. Por último, el Gobierno ha incorporado por primera vez a las empresas. Yo mantengo que no hay formación profesional sin empresa y no hay empresa sin formación profesional. Por tanto, hemos incorporado por primera vez a las empresas en el Observatorio de las Cualificaciones para que participen, identifiquen, anticipen la detección de necesidades en el diseño de nuevas titulaciones.
Todas estas actuaciones se desprenden del Plan Estratégico de Formación Profesional que tuve el honor de presentar el pasado mes de septiembre junto al presidente de Gobierno, a los agentes sociales, y que tiene un capítulo específico para responder a los desafíos de la industria 4.0. En primer lugar, estamos acabando de diseñar 6 cursos de especialización que, como saben, tienen un nivel de máster industrial y que abarcan la fabricación inteligente, la digitalización del mantenimiento, la ciberseguridad en entornos industriales, la inteligencia artificial y los Big Data. A su vez, componentes de estos cursos, por su carácter transversal, serán integrados también en el actual catálogo de títulos de formación profesional. En segundo lugar, hemos creado un grupo de trabajo con empresas relevantes del sector digital en el Observatorio de las Cualificaciones para identificar nuevos perfiles y diseñar nuevas titulaciones medias y superiores en el ámbito digital. Quiero resaltar en especial la reciente firma, el miércoles pasado lo hice, de distintos acuerdos con empresas y patronales del sector, como por ejemplo el acuerdo suscrito con Ametic, la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España. Gracias a este acuerdo de colaboración y corresponsabilidad, garantizamos la actualización futura de todos los títulos de formación profesional relacionados con el sector digital, evitando la obsolescencia que se producía hasta ahora. Otro ejemplo es la presentación que hicimos del nuevo título técnico en comercialización de productos alimentarios en la patronal AECOC, del sector comercial y de consumo, con más de 29.000 empresas asociadas. Otro ejemplo a destacar es el convenio, la pasada semana, de nuestro ministerio con Samsung, en 3 ámbitos: en el diseño de los cursos de especialización en inteligencia artificial y en Big Data, así como la puesta a disposición de materiales curriculares para el desarrollo de estos títulos. En segundo lugar, el diseño y conceptualización de un módulo profesional de programación para programadores para su incorporación en los ciclos formativos de formación profesional básica. Y además, la elaboración con Samsung de un proyecto en relación con la promoción de vocaciones STEAM o STEM, en Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, y el acceso a estudios de formación profesional entre el alumnado femenino, una necesidad importante del país. Estamos en un 11% de mujeres, de jóvenes que se orientan hacia las áreas de ciencias, y esto tenemos que mejorarlo porque de ahí surge la brecha digital en muchos casos. En fin, queridos amigos y amigas, es solo un principio, 9 meses de trabajo, pero da buena medida de nuestro empeño y compromiso con la formación profesional. Nuestra intención es trabajar en colaboración con las empresas y con los profesionales, porque la formación profesional no se puede entender sin la empresa y a su vez las empresas, sostengo, no pueden desarrollarse sin formación profesional. Esta corresponsabilidad de las empresas se complementa con nuestro compromiso de racionalidad metodológica, de tal forma que desde el Ministerio no tardemos, esto es importante, tanto tiempo en llevar a las aulas lo que nos demandan los empresarios y los sectores productivos. No podemos permitir que el título llegue a la escuela 4 años después de haber sido perfilado. Esto es condenarlo a la obsolescencia antes de estrenarlo. Tenemos que actuar de manera más rápida. Tenemos un buen sistema de formación profesional, pero necesitamos mejorarlo significativamente, aumentar su cobertura y, sobre todo, agilizar su adaptación continua a las nuevas necesidades. Algunos de los retos a los que nos enfrentamos en Europa y, por supuesto, en España están recogidos en el preámbulo del Plan de Educación Digital de la Comisión Europea, aprobado en 2018. Son datos que nos invitan a la reflexión y que no quiero dejar de mencionar. Tenemos, además, otros retos en paralelo a la digitalización, como es contemplar en nuestros programas formativos los criterios de sostenibilidad y prudencia medioambiental,
que se recogen en la Estrategia Española de Economía Circular y que responden al compromiso español en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por tanto, y como conclusión, tenemos mucho trabajo por delante y hemos hecho un enorme esfuerzo en estos meses tras la parálisis sufrida en los últimos 7 años. Permítanme que les diga que este Gobierno tiene un gran proyecto de modernización de la formación profesional que no ha hecho nada más que comenzar. La transformación digital de la sociedad nos plantea, sí, un colosal desafío, pero también un cúmulo de oportunidades que debemos abordar con decisión y confianza. Hemos dado ya los primeros pasos teniendo en cuenta las recomendaciones y las demandas de organismos internacionales, de las empresas y de la comunidad educativa. Pero, como decía al comienzo, la modernización de nuestro sistema no puede esperar. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la sociedad y, sobre todo, con nuestros niños, con nuestras niñas y jóvenes. Su futuro depende en gran medida de todo ello y por ello este Gobierno ha hecho siempre y va a seguirá haciendo de la educación una prioridad, porque una sociedad crítica y bien formada es la mejor garantía de un futuro y una prosperidad que llegue a todos y a todas. Nada más y muchas gracias. Encantada. Bueno, muchísimas gracias, ministra Isabel. Un poco, sí. Tengo algunos datos. Conferencia aquí. Intensa, densa, como no podía ser de otra manera en un tema tan importante como la educación. Bueno, ahora la idea es tener un diálogo en base a las preguntas del público y, bueno, haré lo que pueda porque yo creo que ha despertado mucho interés sobre muchos temas. Intentaré de alguna forma ordenarlos. Empezamos un poco por el final. Hablabas de nuevos currículums, un mundo que va a requerir nuevos perfiles, un mundo que además es acelerado, parece que los necesita ya, y hablabas del sistema educativo, bueno, pues tiene sus tiempos, simplemente porque además los necesita, no solo es que... Entonces, ¿cómo acompasar esta necesidad vertiginosa a veces de las empresas y la sociedad con un sistema educativo que, bueno, pues que necesita sus tiempos para preparar las respuestas? Con profesores muy bien formados. La formación permanente del profesorado es capital. La clave es el profesorado. Esta es la clave. Pero obviamente tenemos que acompasar ambas cuestiones. Como os he dicho, permitirme que os trate de tú y disculparme si he sido un poco extensa en mis explicaciones. Yo ya sé que se pierde el umbral de escucha a los 15 o 20 minutos. Pero bueno, he procurado modular de tal manera. En el caso de los jóvenes creo que es peor, pero como hay gente bastante mayor... ¿Menos de 15 minutos? No creo. Yo veo por allí jóvenes que han estado muy atentos porque les miraba de reojo y decía, ellos me van a dar la pauta. Vamos a ver, es una tarea imprescindible. No tenemos otra alternativa. Es decir, hay que actuar rápido y en profundidad. La tarea más importante de la escuela, y en eso obviamente se diferencia de otros ámbitos, es que ha de conseguir que el alumno comprenda, que entienda, porque una vez que entiende y ha suscitado su curiosidad, es capaz de empezar a resolver significativamente. Pero que entienda y que para él sea algo positivo en la escuela, esto es fundamental. Tenemos escuelas muy innovadoras y las tenemos en todo el sistema educativo español. Las hay en esta comunidad, las hay en Cataluña, en fin, en todo el sistema educativo español y además en todas las etapas tenemos escuelas muy innovadoras. Lo que queremos es hacer que efectivamente emerjan, es decir, que polinicen el resto del sistema educativo para que el sistema educativo sea dinámico, que quepan. Es decir, algunas de las innovaciones que se están haciendo en algunas escuelas, aunque parezca imposible, no están precisamente calculadas dentro de la legislación vigente. Tenemos que esas escuelas realmente generen la red, generen el know-how, la experiencia, la desarrollen, porque lo están haciendo muy bien. Bueno, ya está.
porque si no... Hablabas de que los nuevos, y lo han señalado yo creo que todos los ponentes hasta ahora, los puestos de trabajo van a requerir más cualificación. Algunos mucha más y otros mucho medio, pero va a haber muy poquitos, esos sí que muy probablemente serán sustituidos por máquinas, aquellos en los que la cualificación sea inexistente. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es el abandono temprano de la educación. No solo ya el preparar a altos perfiles, sino el abandono. ¿Cómo se puede desde la escuela y apoyándose en la tecnología puede ayudar la tecnología a reducir este abandono? Fijaros, el estudio que nos da la Universidad de Oxford, un reciente estudio, nos dice que van a desaparecer hasta 700 profesiones, lo cual significa pues 1.600 millones de puestos de trabajo pueden desaparecer perfectamente en el ámbito europeo. Se crearán otros miles de millones, obviamente, porque ya sabéis que cuando Jeremy Rifkin escribe a propósito de la tercera revolución industrial, The End of Work, pues eso no se ha producido así. Es decir, tenemos esperanza, esperanza de que efectivamente la revolución, las tecnologías, las TIC, puedan generar más y más puestos de trabajo. Pero efectivamente ahí tenemos un decalaje, una disfunción importante. Para que nos hagamos una idea, yo os voy a poner una imagen. No es que he obviado el término, es que nuestro reparto en cuanto a empleabilidad, capacitación sería como una pirámide invertida en España. No, no es una pirámide invertida, es como un diablo. Es decir, tenemos una amplia base, es decir, de puestos de trabajo o de cualificación baja, tenemos una estrecha cintura, como el diablo, y luego tenemos una copa otra vez ancha. Es decir, como he dicho antes, tenemos un 43 y pico % de jóvenes con alta cualificación. Pues bien, pues de ese diablo, si queremos pasar a lo que nos pide Europa, debiéramos ir al barril, es decir, una base más pequeña que la que tenemos, es decir, menos cantidad de puestos de baja cualificación, mucha más cintura, más empleos, es decir, más personas con cualificación media y de nuevo, bueno, pues la altura, la copa que tenemos, no la vamos a quitar, vamos a seguir formando ciclos superiores. Y efectivamente, como me dice el moderador adecuadamente, me dice, es que tenemos un índice importante de abandono escolar temprano, importante. Aquí no. En la Comunidad Autónoma Vasca tenemos 7-8% de índice de abandono escolar temprano. Esta comunidad se ha venido forjando culturalmente a lo largo de los años, con la percepción, la convicción de que nuestros jóvenes tenían que formarse. El sector productivo ha tenido mucho que ver. Le veo a Nelly ahí. El sector productivo ha tenido mucho que ver también en el sentido de que las familias sabían que tenían que formar a sus hijos, porque aquí había un sector productivo industrial que requería competencias, requería el desarrollo de competencias. Y por tanto esto es un sesgo cultural importante. Pero la media española está en un 18%. 18%. Y Baleares en un 26%, por ejemplo. Esto es dramático, porque el año 2020, las exigencias de Europa nos dicen, de manera eufemística, España debiera estar por debajo del 15, de manera eufemística, porque el requerimiento debiera ser que estuviéramos en el 10. Un 10 al que es imposible llegar desde ese 18%. Y ese 18% ha sido obtenido además también con buena colaboración del mercado, en este sentido, de un mercado con las puertas cerradas que hemos tenido durante la crisis y en el que la escuela ha actuado de refugio. Pero ahora tenemos un mercado abierto. Por lo tanto, el desafío se hace mayor. ¿Por qué en Baleares hay un 27%? Pues porque obviamente el turismo ha actuado de flautista de Hamelin, ¿no? Y se nos ha llevado a los niños y a las niñas de la escuela. Entonces, ¿cómo actuar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y eso cambia la propuesta que nosotros hemos hecho legislativa,
cambia con respecto a la LOMCE. Lo primero que tenemos que hacer es procurar aumentar la empleabilidad y la competencia de los jóvenes. Lo que hemos hecho primero es un solo título, un título único de la enseñanza secundaria obligatoria. Todos los caminos que lleguen a Roma, es decir, se llegará al título único de la enseñanza secundaria obligatoria por el itinerario ordinario, por diversificación curricular si tenemos que tratarla con recursos, o incluso por formación profesional básica, pero con ámbitos de enseñanza. Es decir, ¿nuestro objetivo cuál es? Que titulen, oiga, que estamos hablando de la educación básica. No hay ningún país del entorno europeo que, hablando de la educación básica, la convierta en una carrera de obstáculos. Tiene que ser un camino de oportunidades y todo el sistema tiene que trabajar para incorporar los recursos que sean necesarios para facilitar que esa persona se titule, se acredite. Y si no puede titularse, cuestión excepcional, repetición última ratio, no la primera, sino la última ratio. Las repeticiones, tenemos un índice de repeticiones superior a la media europea, casi el doble de la media europea. Esto hay que reducirlo. Y si no se puede titular, habrá que conectarla con las acreditaciones o certificaciones profesionales para que pueda seguir por el Sistema Nacional de Catálogo, por el catálogo de cualificaciones profesionales por la vida del trabajo. Pero no podemos perder a nadie lanzándolo a la calle desde la escuela para que condenarlo a un trabajo en precario, para que toda su vida esté rebotando de un lado a otro sin poder tener una vida, deseable. Has mencionado también el índice de vocaciones STEM, que bueno, pues es preocupantemente bajo, ¿no? Había un informe reciente que decía que solo el 16% de los jóvenes, de los menores de 12 años, se ven reflejados en ellos, y todavía el número de mujeres precisamente es más bajo. De ese 16%, el 12% eran hombres, el 4% mujeres. A nivel europeo estamos como, también Europa tiene esta dolencia, ¿no? Es decir, las mujeres, el nivel de niñas, de chicas orientándose hacia vocaciones STEM o STEAM, porque aquí también le añadimos la A de Arts, pero bueno, esto se debate mucho ahí en Madrid. O sea, dicen, ¿pero qué ponemos Arts? Si mejor es decir STEM, porque si ponemos Arts ya se van a humanidades. No, vamos a ver. Pero, ¿cuál es el objetivo? El desafío ciertamente es que las niñas sean orientadas a las matemáticas, la ingeniería, las ciencias, tecnología. Este es el desafío, porque estamos en un 11%. Todos sabemos que en esas materias generalmente, es decir, la desembocadura de esa formación suele devenir en empleos con mayor remuneración. Por tanto, una parte de la brecha digital que se ve entre mujeres y hombres surge de ahí. Entonces, veamos las causas y hagamos que efectivamente las niñas vayan vocacionalmente hacia esas materias. Bueno, estamos trabajando en eso. Eso es a base de insistir. Es a base de insistir y sobre todo a base de formar desde que son muy pequeñas. Desde que son muy, muy pequeñas, ellas tienen que tener, porque esto es ellas, tienen que tener la concepción de que son inteligentes, de que tienen un talento para desarrollar y que en matemáticas son muy buenas, por no decir mejores. Vamos a dejarlo ahí. Suele ser así. Hay bastantes preguntas, me imagino que porque hay muchas personas que ya son educadores o que quieren serlo, y que preguntan sobre el rol del profesor, ¿no? Decía el rector que es un creador de experiencias, un guía. Señalabas tú que a ti te trasladaron el amor por aprender. Claro, ¿cómo se puede trabajar un poco ese nuevo rol del profesor? Había alguno incluso que preguntaba, es decir, ¿cómo deberíamos seleccionar esas personas que van a ser los futuros profesores en el acceso a la universidad? ¿Qué competencias debieran tener? Algunos señalaba incluso la nota media, pero yo creo que no creo que solo sea la cualificación, ¿no? Bueno, la cualificación es importante, de decir, porque es importante Siempre hemos dicho la vocación es una cosa muy importante para la enseñanza, para la medicina y tal.
Pero además de la vocación se necesita la profesionalidad. Esta es una cuestión bien importante, muy bien, pero muy importante. Entonces, aquí lo tenemos bastante bien resuelto. En la comunidad educativa vasca lo tenemos bastante bien resuelto. Digo por lo siguiente, porque las notas medias para entrar, para hacer la carrera de magisterio o el profesor de bachillerato, el máster, son bastante altas. Son bastante altas. Es que necesitamos los mejores profesores en los centros educativos, es decir, necesitamos a los mejores para ser profesores en los centros educativos. Y esto, que se dice rápido, se hace un poco más difícil. Entonces, pero esto es capital. Entonces, el alumno tiene que ser consciente de que el profesor, de que le importa al profesor. El profesor tiene que comprometerse parcialmente con esa vida del alumno, con su orientación, con su vocación. Esto es importante. El alumno no hará ningún caso a una persona adulta que pretenda instruirle fríamente. Bueno, para eso ya tiene Google. Aquí se trata de educar. Y para educar, el profesor tiene que tener interés por la vida de ese alumno. Esto es capital. Por eso, sí, nosotros, todos los que estamos en la sala, nos acordamos de un profesor en nuestra vida, seguro que es alguien que haya incidido de alguna manera en nuestro futuro, en nuestro presente, que se haya interesado. Obviamente, un profesor tiene que ser resistente, tiene que tener resiliencia, que ahora se dice tanto. Tiene que ser muy resistente. Tiene que ser resistente, tiene que saber que tiene que prepararse. La formación permanente del profesorado es capital. Es capital, no puede ser una formación inicial y punto. Y mucho más con la vida que vamos teniendo, que sí, se ha empezado diciendo el futuro. No, el futuro, como decía Groucho Marx, no es lo que era ya. El futuro ya no es lo que era. Antes teníamos futuros previsibles, oiga, pero es que ahora todo es evanescente, todo es evanescente. Entonces, realmente una persona la estamos educando en el centro educativo y, como bien dice Andreas Leiser, no sabemos a qué mundo la sacamos. Ni lo sabe el profesor, mucho menos el alumno. Por tanto, el aprender a aprender es la pieza clave, ¿no? O sea, que el profesor tiene que tener vocación, si la tiene, infinitamente mejor, pero desde luego profesionalidad, saber que tiene que estar estudiando permanentemente, formación permanente es capital. Y luego hay una cuestión que no la tenemos aquí culturalmente y en la que tenemos que trabajar mucho. Aquí hemos tenido profesores y profesoras que han trabajado de manera muy individual, es decir, bueno, pues yo, mi clase, en fin, muy aislada. No hay costumbre de que en la clase del profesor entre otro colega, qué decir de un inspector, pero bueno, otro colega, simplemente, ¿no? Otros colegas. Esta es una cultura muy arraigada en los países del entorno europeo, qué decir en Finlandia, pero en el entorno europeo, aquí no. Entonces, es preciso, aquí siempre hemos pensado en que la cuestión del profesor era dar las clases de docencia directa y luego la corrección de exámenes. Y luego pues ir a la junta de evaluación y cantar tu nota y, bueno, en todo caso hacer un pequeño comentario sobre el alumno en cuestión. Bueno, esta forma de trabajar tiene que concluir. No es eficiente ya. Tenemos que, y por eso con la ley que hemos aprobado hace 15 días de reversión de los recortes educativos del 14-2012, diciéndole al profesor de secundaria, tú en vez de tener 21 horas vas a tener 18, lo cual no significa que vayas a tener un menor horario de trabajo. Tienes que liberar tiempo para la colaboración con los colegas. Es decir, si queremos hacer un buen trabajo, es preciso liberar tiempo del profesorado para trabajo colaborativo con los colegas, para hablar del alumnado. Todo alumno debiera tener un tutor asignado. Eso es desde mi punto de vista. Siguiente plan, para el proyecto que tengo que desarrollar.
todo alumno ha de tener un tutor. Un tutor del centro debe tener interés en cómo se está desarrollando la formación de ese alumno. La formación integral, no la instrucción, la educación integral del alumno, lo que supone valores, etc. Y por tanto ese trabajo colaborativo es fundamental para asistir en la clase, para insistir en cómo orientar la vida de ese alumno. Así, desde luego, las repeticiones se reducirán significativamente. Tenemos un nivel de repeticiones que es doble de la media europea y la repetición es lo más ineficiente, es una medida ineficiente. Primero porque produce un decalaje emocional en el alumno, es decir, que además de tener el suspenso, ahora se va a hacer el gracioso con los más pequeños en la siguiente clase. Hay que buscar otras fórmulas, hay que buscarlas. Perdón, no sé si... Además del papel individual del profesor, alguno dice, bueno, ¿hay alguna estrategia para mejorar la estabilidad de los equipos docentes, de los equipos directivos? Bueno, esa sí que depende de la institución y ahí tenemos que abordarla con seriedad. Es decir, un profesor que hoy está aquí, mañana está allí, no tiene ningún compromiso con el proyecto educativo que tiene que desarrollar un centro. Y el centro tiene que tener un proyecto educativo y es más, tiene que tener un plan de mejora anual del centro. Plan de mejora, donde efectivamente ha visto las evaluaciones de sus alumnos en cuarto de primaria, en segundo de secundaria, ha corregido y sabe cómo tiene que corregirlo. En ese plan de mejora anual tiene que entrar claramente el compromiso del profesorado. Y el profesorado, hombre, tenemos que trabajar en darle estabilidad para vincularlo con el proyecto del centro. Eso es una cuestión que tienen que trabajar las administraciones. Claramente. Hay varias preguntas en relación, claro, si hay que trabajar competencias digitales y hay que introducir cada vez más tecnología, ¿esto va a ser compatible con, y hablan, me imagino que será por la titulación de la ministra, con la filosofía y la presencia de la filosofía en el currículum y el acostumbrarles a los estudiantes a pensar? Pues curiosamente yo creo que las humanidades no pueden perder su puesto. Las humanidades tienen un trabajo de formación importante. De facto lo que hemos hecho es la filosofía que había desaparecido de segundo de bachillerato como obligatoria, como muy bien sabéis muchas de las personas que estáis en la sala, la hemos vuelto a incorporar. Entonces tendremos filosofía en segundo de bachillerato, también primero, en uno filosofía, en otro historia de la filosofía. En fin, yo en esta casa aprendí y me gustó mucho la filosofía y yo creo que la filosofía es práctica. También las ciencias lo son, y también las ciencias cultura. Esto también lo quiero dejar bien claro. Hablando de los jóvenes, de los nativos digitales, de su inmediatez, hay algunas preguntas respecto del impacto de la tecnología en los jóvenes. Es decir, esto que mencionabas, el síndrome Fogg, es decir, oye, ¿va a cambiar la forma radicalmente de pensar? ¿Cómo podemos reconducir y convertir en oportunidad eso que es? Pues con la educación, es lo que he tratado de desarrollar. Pero os voy a explicar, hace 15 días estuve con el ministro francés, con Blanquer, porque él también está preparando una legislación, estábamos muy acercándonos nuestra forma de pensar en cómo hacer la remontada en este tiempo, en materia educativa, etc. Y ya sabéis que Blanquer lo que ha hecho es prohibir los móviles en las escuelas. Él estaba satisfecho de los resultados. Nosotros no lo hemos hecho así, porque muchos de nuestros profesores y muchos de nuestros centros educativos utilizan precisamente el móvil para ese tiempo en común. Son las escuelas, las nuestras, las que tienen la autonomía para decir ahora no se utiliza, ahora sí se utiliza. Entonces, bueno, tenemos que utilizar, nosotros utilizamos el connected learning que os hablaba, el flipped classroom, bastante, ahora mismo. Y bueno, vamos a ver, es decir, que hay distintas experiencias, pero ciertamente está cambiando la fórmula de aprendizaje. Ahora se aprende mucho más se aprende de forma rápida. Intentamos hacer las flipped classroom, es aquella en la que el profesor
de alguna manera, en vez de mandar deberes a veces, pues lo que le manda es al alumnado que vean unos cuantos vídeos ya marcados y vuelven a clase con ya una idea crítica de lo que han visto. Por lo tanto, la clase empieza a estirarse en lo que significa las preguntas, la interlocución, la interrelación. Y luego también esta cuestión de que efectivamente las nuevas tecnologías nos aportan una posibilidad de saltar el espacio y el tiempo. Yo por eso le he titulado agujero de gusano, ¿no? Porque si incorporamos una visita a un museo, a una biblioteca, y la traemos a nuestro mundo virtual, de nuestro mundo virtual a nuestra aula, pues eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y luego las nuevas tecnologías también nos permiten adaptar el aprendizaje a nuestro ritmo de aprendizaje, Y eso también es muy importante. Por eso hablábamos de personas con diversidad funcional también. Bueno, se abre un mundo de oportunidades. Hay una pregunta muy concreta. Dice, ¿y en esta escuela digital los libros en papel tendrán espacio? Siempre. Seguirán teniendo. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, seguimos avanzando. La tecnología. Hay bastantes preguntas sobre, bueno, pues cómo introducir la tecnología. Una de las primeras cuestiones es introducir la tecnología, todo este despliegue va a ser muy caro, requiere una gran inversión. Y hay varias preguntas de, oye, España es uno de los países que menos invierte en educación. Sí. ¿Hay que invertir esto, hay que cambiar esa tendencia para este nuevo mundo? Radicalmente. Es decir, el sistema educativo español, para que os hagáis una idea, ahora mismo está en torno al 4% del PIB, llega a 3,9%, pero las previsiones que había mandado el anterior gobierno para el 21 eran 3,79%. Es decir, que íbamos un poco hacia atrás. Y ahora estamos aquí, como bien sabéis, con un presupuesto prorrogado de 2018. Por lo tanto, estamos quietos, parados en lo que significa la inversión educativa. No puede ser. Esto es preciso incrementarlo paulatinamente. Paulatinamente. No vamos a darnos un atracón de repente que no podamos digerir. Será paulatino, pero lo que es verdaderamente dramático es que haya una retirada de recursos. Esto es dramático. Fijaros en ciencia, ya que estamos en el ámbito universitario. Cuesta 10 años, igual más, hacer un grupo de investigación. Y en 10 meses se te deshace si no garantizas la continuidad de los recursos, la llegada de los recursos. Esto es capital. Entonces, yo siempre digo, y lo digo en el Congreso de los Diputados, que hay una cuestión fundamental, y es llegar a pactar que la educación y la ciencia sean ámbitos, territorios exentos de lo que significan las idas y venidas, tanto en política como en cambios de gobierno, en el sentido de que debemos garantizar la continuidad de la llegada de los recursos a la educación. Es preferible que haya un incremento menor, pero progresivo, paulatino, garantizado, que no un subidón y luego de repente un recorte. Eso es verdaderamente desestabilizador, auténticamente desestabilizador. Y durante la crisis, lamento decirlo, pero es así, España recortó los recursos en educación de manera dramática. Y eso es tanto como, yo siempre digo, ni las tribus más remotas en época de hambruna se han llegado a comer nunca las semillas de sus cosechas. Pues eso es comerse las semillas de las cosechas futuras. Eso es justo lo que no se puede hacer. Perdimos 30.000 profesores. ¿Dónde vamos a parar? Entonces, mientras otros incrementaban un 5%, otros países de nuestro entorno durante la crisis, Alemania no se le ocurre recortar recursos en educación o en ciencia. El impacto unas veces es implícito, otras explícito, para incrementos
los que sean, los que se puedan, pero nunca recortes. Entonces, mientras los demás incrementaban un 5, nosotros disminuíamos un 11. Y esto no va. Entonces, ahora lo que yo, en fin, vamos a ver, estamos también en tiempo evanescente durante las próximas fechas, pero lo que yo defiendo y trabajo por es porque haya incremento progresivo, paulatino, en lo que se pueda, hasta llegar, bueno, pues en un horizonte de 2025 a un 5% del PIB. Sabéis que ese 5% del PIB se cuenta no solamente el Ministerio, sino también con las comunidades autónomas. Y ahora hemos podido propiciar parte de ese aumento con la reversión de los recortes educativos, tanto en ratios como en horario del profesorado. Por tanto, bueno, esperemos que esto haya hecho incrementar la inversión en educación, porque es una inversión en educación, ¿no? Bueno, nos estamos yendo de tiempo, así que voy a tener que agrupar varias preguntas. La inclusión. Hay algunas preguntas sobre la inclusión de las personas, los que tienen muy altas capacidades, los que tienen más dificultades. La tecnología puede ayudar, pero no es algo trivial en un centro escolar donde tiene que gestionar un grupo de estudiantes, ¿no? Sí, no, es complejo. Por eso mismo el profesorado necesita esa formación para saber tratar personalizadamente la necesidad que tiene el alumno que tiene enfrente. Las tecnologías ayudan mucho a modular los ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, son inclusivas. Necesitamos una educación inclusiva donde tratemos tanto las altas capacidades que tienen todo el derecho a ser desarrolladas, como la diversidad funcional. Por tanto, ahora se habla mucho de qué pasa con las personas con discapacidad o con capacidades diferentes o con diversidad funcional. Sabéis que en este país, digo ahora la Comunidad Autónoma Vasca, nos implicamos mucho en esa tarea y de facto tenemos prácticamente la integración en centros ordinarios culminada. No es así en el resto de España. En el resto de España tenemos aproximadamente un 13% de niños y niñas con diversidad funcional que están todavía en centros de educación especializada y que no vamos a cerrar los centros de educación especializada, no los vamos a cerrar. Vamos a mantener esa línea de integración o de inclusión que va referenciada en el interés superior del menor, hablando con las familias, con los equipos profesionales, pero realmente los centros de educación especializada que están haciendo una función no los vamos a cerrar. Y para terminar, a todos los ponentes del ciclo les hemos preguntado, ya que estamos en la universidad, y aunque en este momento la universidad no está dentro de tu ministerio, también había alguna pregunta si es un acierto esto de separar la universidad en un mundo donde la formación va a ser continua, separar unos tramos de otros. Pero bueno, centrándonos, ¿cómo ves la universidad del futuro? ¿Qué consejo, ya que tenemos aquí al equipo rectoral de la universidad, para este mundo digital, cómo crees tú que las universidades deberemos evolucionar? Pues en ese mundo digital también, es decir, pero bueno, la tarea de la universidad es crear conocimiento. La tarea de la universidad es ser no usuaria pasiva, sino usuaria activa de las tecnologías, es crear contenidos, materiales. Pero lo principal de la universidad siempre es crear conocimiento, ser pioneros, ser los primeros. La transmisión de conocimientos se queda para la enseñanza no universitaria. La Universidad Española es la que está investigando fundamentalmente, y la Universidad Española investiga con otra tarea, que es la de formar. Investiga y forma, lo cual significa que aquellos que tienen una vocación investigadora y la ejercen tienen un mérito notable. Digo notable. Yo conozco muchos investigadores, suelo decirles cuando me reúno con ellos, porque todavía me reúno con ellos, que su vida es la del martirio, porque ciertamente tienen que luchar con la burocracia, tienen que luchar con los recursos económicos para conseguirlos. Hemos también a este respecto
Sabéis que hemos adoptado un par de medidas en los últimos días de bastante interés para el estatuto del personal de investigación y, bueno, y para el desarrollo también, para sus trabajos, para darle estabilidad en su función, pero hay muchas necesidades. Pero yo creo que la Universidad Española es de donde sale la mayor parte de la investigación, aunque hay todavía, lo siento, demasiados profesores y profesoras en la investigación, en la universidad, que no investigan. Y esto es una pena. Yo creo que las generaciones jóvenes, las que van entrando, sí son ya investigadoras y van a mejorar, pero esta es una tarea pendiente de la universidad en su conjunto. La Universidad de Deusto lo hace bien, la Universidad de Deusto está bien situada, pero tiene desafíos también muy importantes. Ahora además creo que vais a enfrentar la Facultad de Medicina, lo cual es tarea importante. Y bueno, yo creo que en general, fijaros la cantidad de personas que tenemos cualificadas en el nivel alto, que hemos dicho que teníamos hasta un 40 y tantos %, lo que significa que estamos por encima de la OCDE en lo que es formación superior. Nuestro desafío está en la formación media. Y además la universidad también está adoptando, nos está ayudando en ciclos formativos de grado superior, en cursos de especialización para esos ciclos formativos que vamos a desarrollar de manera muy importante. Bueno, yo creo que está comprometida con el futuro. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Yo creo que has puesto un broche extraordinario a este ciclo. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos y, sin más, os invitaremos a la siguiente conferencia, el siguiente ciclo que iniciaremos seguramente ya después de verano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.